vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de la legislación laboral. Espero que estén todos súper bien, ¿cierto? Y con harto ánimo porque aquí nos empieza nuestra maratón, ¿cierto? Nuestra jornada extra para poder llevar a cabo esta asignatura y la que viene. Así que ánimo, ¿cierto? Acomódense, dijo por ahí un caballero, una tacita de té o algo para estar más cómodos, abrir las orejas, abrir los ojos y estar pendientes, ¿cierto? Y participativos, ojalá, en esta nueva sesión. Hoy día vamos a ver algo bien interesante, ¿cierto? Que ya algo lo hemos comentado, ¿cierto? Algo hemos hablado por ahí, que los sindicatos, ¿cierto? Que las negociaciones, que los contratos colectivos y la cosa. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy día y vamos a iniciarnos en este mundo, ¿cierto? De las negociaciones colectivas entre los trabajadores y las empresas, ¿sí? Esto puede ser de varias formas y nos vamos a ir dando cuenta que hay varias formas distintas, que hay nombres distintos, que hay personajes que actúan también de forma distinta y vamos a ir desmenuzando esto poco a poco. Tómenselo con calma porque de pronto podría tornarse un poquitín complicado, ¿ya? Pero no hay que complicarse tanto en verdad. Hay que tratar de comprender, ¿cierto? Y ponerse, ¿cierto?, en la situación. Si es que tenemos algún ejemplo, tratar de poder ponerse en la situación para poder entenderlo. Ok, vamos a empezar entonces a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Sí, profesora. Sí. Ok, listo. Vamos a empezar bien de adelante, bien así como de bien arriba, ¿cierto? Para empezar a entender y a bajar la información. Más o menos cuando llegaron los indios con los españoles, ¿ya? Por ahí vamos a empezar. Pero no se preocupen porque tampoco voy a hablar de la vida ni de los indios ni de los españoles, así que tranquilos. Bien, empezamos entonces con esta nueva unidad, ¿cierto? Que se llama negociación colectiva. Pues bien, primera parte, ¿sí? O la parte general es lo que vamos a ver. Y en esto vamos a ver básicamente que existen, ¿cierto?, 3 tipos de negociación colectiva. La reglada, la no reglada y la semi-reglada, ¿sí? Esas son las 3 partes. Por supuesto, cada una de estas tiene diferencias. O algunas, ¿cierto?, son muy parecidas a las otras en algunos aspectos, ¿sí? Pero es necesario, ¿cierto?, que ustedes aprendan a distinguir cuál es una de la otra, como primera medida. Bien, vamos a empezar un poquito, ¿cierto?, en de dónde viene todo esto, porque obviamente la negociación colectiva no es algo que se le ocurrió a la CUT, ¿cierto? No. Viene de muchísimo tiempo más atrás, ¿cierto? Entonces, como ustedes saben, ¿no es verdad? La ley madre... Profe, perdón, profe, escucho como bulla de fondo, no le escucho bien. Chuta, debe haber algún micrófono abierto, porque yo aquí no tengo bulla, estoy solita en una pieza. No, profe, se escucha súper bien. Yo también la escucho bien. ¿Se escucha bien? Ya, next, no sé. No sé si sigues escuchando mal. ¿Se silenció la profe? Sí, parece. Se fue la profe. ¿Aló? Ya, no sé si ahí mejoró algo. Cerré la ventana. Pedí a Sí, profe, sí mi... se escucha Sí, súper profe. bien. Ya, pedí a mi gente que no me en bulla, etcétera. Bien, seguimos entonces.
Entonces, como yo les estaba contando, ¿cierto? Aquí tenemos una ley madre o una ley superior, ¿cierto? Que es la que está muy en boga actualmente, que es la famosa Constitución Política, ¿cierto? Desde la Constitución Política, ¿cierto? Y desde estos artículos, ¿cierto? Viene una ley también superior para nosotros, pero esta es una ley. Es el Código del Trabajo. Y dentro del Código del Trabajo, del artículo 303 en adelante, es todo lo que rige con respecto al convenio colectivo. ¿Ya? Ese es más o menos el orden. Dentro del Código del Trabajo, ¿cierto? Además, existen convenios. El convenio más relevante es con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, que es el número 98, y tiene que ver con el convenio sobre el derecho a la sindicalización, ¿cierto?, y también de la negociación colectiva. Desde 1949, imagínense el tiempo que le estoy hablando, y ratificado por Chile en el año 99 y que aún está vigente a la fecha, ¿ya? Por lo tanto, Chile, dentro de este convenio, ¿cierto?, indicó y dijo, ok, para los trabajadores chilenos, ¿cierto?, es un derecho el poder sindicalizarse y además, ¿cierto?, tener que estos sindicatos puedan tener negociaciones colectivas con los empleadores. Es parte, ¿cierto?, de nuestros derechos. Ok. Entonces, a partir y desde el artículo 303 del Código del Trabajo, ¿cierto?, lo que indica básicamente es condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. Vamos a leer un poquito así como más en extenso. Dice, es el procedimiento a través de la cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto o con unos y otros, ¿cierto?, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado y de acuerdo con las normas que establece la ley. Entonces, en términos generales resumidos, ¿cierto?, el artículo 303 nos indica que los trabajadores con los empleadores, ¿cierto?, se pueden relacionar para organizarse, ¿cierto?, y poder lograr o establecer condiciones comunes y remuneraciones. Obviamente se entiende por mejoras de remuneraciones y mejoras en las condiciones comunes de trabajo. ¿Ya? Eso es en general y muy resumido lo que significa el artículo 303 del Código del Trabajo, que es el primero que habla con respecto a las negociaciones colectivas. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, qué es lo que es negociación colectiva, y, los tipos de negociación colectiva, como son, la primera que vamos a ver, la no reglada, ¿cierto? Vamos viendo bien las orejas, ¿cierto? El pirún, ¿sabe lo que es el pirún? El pirún es oreja en mapudungdung, ¿ya? Los mapuches dicen el pirún, por la oreja. Así que vamos parando el pirún y vamos a decir que la negociación colectiva no reglada, ¿sí?, es no reglada, pues, como dice la palabra, ¿cierto? Es decir, entonces, en cualquier momento y sin restricción, un trabajador podía convenir algo con el empleador, ¿sí? O un grupo de trabajadores con su empleador. Y podría ser quizás alguna negociación con respecto a un tema o con respecto a varios, ¿sí? No hay ninguna reglamentación, por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo no conveniente acá? Que el empleador, si quiere, responde, porque nada lo obliga, ¿ya? Es una de las cosas más desfavorables que tiene esta negociación colectiva no reglada.
¿Qué cosa favorable? Es que uno las puede hacer en cualquier minuto, cualquier momento, porque no tiene un tiempo establecido por ley, ¿sí? Podéis pedir lo que queráis, ¿cierto? Porque obviamente no hay ninguna regla para aquello, ¿cierto? Tampoco necesitas pedir gran antecedente, es solamente por alguna necesidad que no está cubierta, nomás, ¿cierto? Entonces, como dice esto, las condiciones también se pueden tratar acá, sí, las condiciones normales o condiciones comunes, una remuneración, sí, también, ¿sí? Pero acá no hay tiempos, acá no hay una regla, acá no hay, por ejemplo, una persona que pueda mediar, ¿sí? No hay nada, es una conversación en la cual es un acuerdo, entre comillas, lo podríamos decir como un acuerdo simple. Eso podría ser una negociación colectiva no reglada. ¿Qué es lo que dice ahí la ficha? Dice, en cualquier momento y sin restricciones de ninguna naturaleza, podrían iniciarse entre uno o más empleadores, entre una o más organizaciones sindicales, son negociaciones directas, sin sujeción a norma o procedimiento para convenir condiciones comunes de trabajo y remuneración por un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, esta es la más fácil, pero así como tiene ventajas, tiene otra desventaja muy importante, ¿cierto? Que es el que el empleador no tiene ninguna obligación de responder. O sea, en el mismo momento incluso te podría decir, no, ¿sabes qué? Next, no tengo. Y nos cerró la puerta, y sería, ¿ya? Y nada lo puede obligar a él a responder, a menos que ya, no sé, pues hagas algo como que dejes de ir, como que hagas un paro de faena, ¿sí? Pero eso tiene otras consecuencias, porque no hay sindicatos, ¿cierto? Porque obviamente cuando se hacen estas negociaciones colectivas no regladas, regularmente es cuando no hay sindicato, ¿sí? Si tiene sindicato, obviamente el sindicato tiene reglas y tiene cómo hacerlo. Entonces, esto no reglado por lo regular es cuando no existe una organización como los sindicatos, ¿cierto?, que pueda representar a los trabajadores. ¿Dudas con eso? No, profe. Ok. Sigamos entonces. La semi-reglada, ¿cierto? Si la otra era no reglada, entonces en la semi-reglada pueden haber algunas cosas, no todo, ¿cierto? Entonces, la negociación colectiva semi-reglada dice, tratándose de grupos de trabajadores que se unan para negociar, deberán observarse las siguientes normas mínimas de procedimiento. Ok, entonces aquí hay una diferencia. Tiene a lo menos una norma mínima, a lo menos, ¿cierto? Dice, por lo menos deben reunirse 8 trabajadores. Mira, ahí ya tenemos una regla. En el otro puede ser 1, puede ser 2, no hay número, ¿no es verdad? Pero aquí, si estamos hablando de semi-reglada, a lo menos tiene que ser 8. Luego tenemos comisión la negociadora de no menos de 3 ni más de 5. O sea, ahí también podría haber una comisión negociadora. Recuerde que las comisiones negociadoras, ¿cierto? O deben saber, no recuerden, deben saber que las las comisiones negociadoras son elegidas, ¿sí? Porque son representantes. Entonces ya ahí tenemos otra, ¿cierto? Mínima norma de procedimiento, que debe haber, ¿cierto? Una comisión elegida, porque por algo se llama comisión. Aquí sí tenemos un plazo de contestación, mira lo que dice acá, y son 15 días, ¿sí? El empleador tiene 15 días para responder a la solicitud de esta comisión negociadora, ¿cierto? Que no puede ser ni menos de 3 ni más de 5. Entonces, luego dice, la propuesta final del empleador debe ser aprobada en votación secreta ante el inspector del trabajo. Mira lo que dice ahí, ¿cierto? Entonces, hay una propuesta final en la cual debe ser aprobada por los trabajadores, ¿sí?
O sea, aquí tenemos un mínimo procedimiento. ¿Por qué ese mínimo? Porque claramente la reglada tiene muchísimas más reglas que esto. Y por último, dice, si no se cumplieron las normas mínimas del procedimiento, se entiende que el acuerdo no tiene naturaleza de convenio colectivo, sino de un contrato individual de trabajo. Ok, entonces, si no se cumple, ¿cierto? Significa que lo que se pidió va a tener que quedar estampado mediante, por ejemplo, un anexo de contrato en forma individual para cada trabajador, si es que no se cumplió. Por lo tanto, la última letra que estamos mirando debiera ser parte final, ¿cierto?, de la negociación no reglada. Como no hubo ninguna regla, ¿cierto?, y a lo mejor el empleador sí contestó favorablemente, entonces eso podría quedar en un contrato colectivo individual o en un anexo de contrato. Pero no significa que va a ser un contrato colectivo, ¿sí? Es un convenio colectivo, porque estoy haciendo una convención, un acuerdo con mi empleador. Bien. Vamos a ver entonces la negociación colectiva reglada, ¿ya? Para esto, lo primero que tenemos que saber, o entre otras cosas, ¿cierto?, que hay algunas empresas, ¿cierto?, que no pueden hacer estas negociaciones colectivas, ¿ya? No es por ley, no están autorizadas, como cuáles, las empresas o instituciones públicas o privadas, ¿sí?, cuyo presupuesto, ¿sí?, en los 2 últimos años calendario hayan sido financiados en más de un 50% por el Estado. Es decir, entonces, en cuyas empresas el Estado haya puesto dinero, ¿cierto?, 50%, por lo tanto, no puede participar de esta negociación colectiva. ¿Ya? Entonces, dice... o también directamente a través de derechos de impuestos, dice contraexcepción, colegios particulares, subvencionados, establecimientos técnicos, profesionales, qué sé yo. En cualquier establecimiento privado donde el Estado haya cooperado con dinero o haya puesto sobre el 50% de este presupuesto, ellos no podrían negociar colectivamente. ¿Ya? Eso es una de las excepciones. Tampoco pueden negociar colectivamente las empresas que lleven menos de un año funcionando, ¿sí? Ahora, ustedes pueden decir, ¿pero por qué? Porque resulta que para negociar, ¿cierto?, tienes que tener una historia para atrás. Cuando estamos hablando de la negociación reglada, debe haber, por ejemplo, un convenio que está por vencer, no vencido, que está por vencer, porque siempre las negociaciones colectivas se comienzan a hacer antes que venza la última negociación, ¿ya? Por tanto, si la empresa tiene menos de un año, indudablemente que no tiene historia, ¿ya? Por eso tampoco lo puede hacer. Tampoco pueden negociar, por ejemplo, los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente para una determinada obra o faena transitoria o de temporada, ¿sí? Los que tienen contrato por obra, faena y aprendizaje no pueden. ¿Por qué? Porque tiene una fecha determinada con respecto a la función. Distinto es de los trabajadores que tienen contrato a plazo, que es diferente. ¿Ya? Ellos, mientras dure su contrato, van a poder participar. El tema es que, indudablemente, si yo veo un empleado, yo como empleador veo un trabajador que lo contraté a plazo y está participando, o sea, lo más probable